Clase correspondiente al día 2 de junio de 1970. En rigor, un curso de ética en las circunstancias que está atravesando la patria puede resultar un poco fuera de lugar si no asume la conciencia y la responsabilidad del proceso de descomposición y de subversión que el país está soportando. Y se comprende lo que ocurre, visto así, desde la teología y la metafísica, como una crisis profunda de todo sentido jerárquico. Hace muchos años, un autor alemán, Osvaldo Spengler, escribió un libro hace más de 35 años que se llama Años Decisivos. Es un libro que tiene hoy, a mi juicio, más actualidad que cuando fue escrito. En ese libro hay un pasaje que me impresionó profundamente. Dice: la única oposición real, actual, en el mundo, lo único presente es la oposición entre la jerarquía social y la masa urbana. Cuando yo digo masa urbana no me refiero solamente a la masa proletaria, me refiero más todavía a la masa universitaria. 50 años de reforma universitaria han creado en el país una clase dirigente, intelectual, que tiene una mentalidad de masa, una mentalidad subversiva, intrínsecamente subversiva. Y no es casualidad que en estos días, en este mes de mayo que acaba de pasar, se haya exhibido con clamorosas ovaciones en los cines más importantes esa película llamada Z, que es una película grotesca, mal hecha, ridícula, pero donde se escarnece lo militar y lo jerárquico. Y los acontecimientos que en este momento están ocurriendo en el país, que quién sabe qué desenlace van a tener finalmente, están relacionados todos con este problema que Spengler resumía en esta oposición entre jerarquía social y masa urbana, o sea, entre orden y caos, porque la subversión es el caos, es el desorden, subversión de la mente, subversión en el orden, en el corazón, subversión en las costumbres, una subversión que significa, ¿qué significa subversión? Simplemente que lo menos digno ocupa el lugar de lo más digno, que lo inferior ocupa el lugar de lo superior. Si es en el orden de la inteligencia, la causa material aparece como la causa fundamental. Si es en el orden de la conducta, lo material, lo económico aparece como lo determinante de lo espiritual, de lo moral. Hoy en la misma Iglesia de Cristo son innumerables
sacerdotes y arzobispos que piensan que primero hay que resolver los problemas de la vida material para después empezar a edificar la vida del espíritu. Y en todos los órdenes nosotros asistimos a esto que es la expresión mismo del odio a Dios y del odio a la obra creadora de Dios, que es el orden y que es la jerarquía en todo. Lo mismo el orden del ser, que el orden de la verdad, que el orden del obrar. Y justamente el problema del deber y del derecho está vinculado directamente al orden esencial. Y está vinculado al orden de la verdad y al orden del amor. Porque el deber y el derecho, la determinación de deberes, de obligaciones morales y de derechos, es la sustitución o es una consecuencia de la disminución o del déficit o de la falta del imperio del amor. Si el amor reina, entonces no hacen falta que se formulen derechos ni deberes, ni se fijen cuáles son las obligaciones de cada uno, porque cada uno hará de su vida un acto de donación, un acto de servicio, y podrá hacer lo que quiera porque ama, si pudiera ser así. Cuando se empiezan a formular obligaciones, debes hacer esto, no debes hacer aquello, tienes derecho a esto y el otro tiene que respetar tu derecho y tú respetarle el derecho al otro, cuando empiezan a determinarse estas obligaciones, estas exigencias, e incluso cuando se comienza a utilizar como medio para el derecho y para el deber, por un lado la fuerza y por otro lado el miedo. Me refiero al miedo, al temor servil, no al temor a Dios. Precisamente cuando empieza a ceder el amor, cuando empieza a faltar el amor. Y como la falta de amor significa división, significa separación, y el amor es el sacramento de la unidad, entonces aparecen estos sustitutos del amor, que son los deberes y que son los derechos. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Por qué? ¿Qué finalidad tienen esos deberes y esos derechos? La finalidad que tienen es justamente superar lo dividido en la unidad, lo que está separado, unirlo, lo que tiende a separarse, unirlo. Cuando todavía en ese sentido del deber y del derecho, el fundamento, la fuente, la raíz es la ley natural, reflejo de la ley eterna, de la ley de Dios, que es la verdad y el amor, entonces ese deber, ese sentido del deber y ese sentido del derecho funcionan dentro del orden esencial de las cosas, dentro de ese orden que los actos humanos, o de esa conexión que los actos humanos que son libres y que son buenos, que son éticos, tienen con el fin último hacia el cual el hombre se encamina. En la medida en que el amor cede, en la medida en que el amor se va convirtiendo en un ausente y la separación se hace cada vez mayor entre los hombres, entonces nosotros vemos
al deber y al derecho resolverse en la pura fuerza, en el puro terror, en la pura violencia. Esos que son medios para el ejercicio de los deberes y de los derechos, sobre todo en el plano positivo, de la legislación positiva, terminan esos medios en convirtiéndose en los fines, sustituyendo todo sentido de justicia, no hablemos de todo sentido de amor. Y nosotros estamos viviendo una época en la cual lo que vemos nosotros prevalecer, dominar cada vez más es esa falta de amor que es odio, resentimiento, esa separación, esa descomposición. La advertimos en todos los órdenes, lo advertimos en la familia, en la escuela, en la universidad, lo advertimos hasta en la iglesia misma, que la preside el amor. Dios es caridad y que es el Cristo crucificado, es la verdad crucificada por amor. De tal manera entonces que se explica que sea así, porque nosotros hemos sustituido el principio del amor, que tiene como expresión propia la donación, la ofrenda, el sacrificio, sea incruento, sea cruento. Lo hemos sustituido por el egoísmo, como ley natural. Lo más monstruoso que podía haber acontecido, lo que es la esencia misma, la entraña misma de la subversión, ha sido esta cosa que les decía en clases anteriores: haber sustituido el dogma del pecado original por la inmaculada concesión del hombre, es decir, por la bondad natural. Y el haber hecho del egoísmo la ley natural, es decir, haber hecho del principio de la negación y del odio, haber hecho el fundamento de la convivencia humana. Pensemos nada más que, si recordamos a Santo Tomás, su definición de la ley, esa que es fundamento de los deberes, de las obligaciones y de los derechos recíprocos entre los hombres, o de los hombres respecto de Dios, o del hombre respecto de los demás, de los prójimos, o del hombre respecto de sí mismo. Santo Tomás dice: la ley es una ordenación de la razón, promulgada para el bien común, por aquel que tiene el cuidado de la comunidad. Lo primero que es la ley es una ordenación de la razón. ¿De cuál razón? De la razón suprema, de la razón divina, de la razón que es el principio de todo orden, de la razón cuyo reflejo es la ley natural. Ordenación de la razón significa que la ley natural, la ley de la razón, la ley de la conducta, la ley que me manda a obrar el bien y evitar el mal, es una ley que pretende, es un precepto que quiere que la conducta total del hombre se conforme al orden esencial de la verdad y a la conexión que debe existir entre todos los actos de la criatura libre y responsable con el fin último del hombre. Por eso es ante todo un ordenamiento de la razón. Y si decimos razón, decimos la razón suprema, la razón divina, de la cual la razón del hombre es una participación. La ley natural es una participación de la ley eterna. Y luego dice: promulgada para el bien común.
Este es un asunto fundamental, porque el hombre es un ser social por naturaleza, aparte de ser una criatura de Dios y estar ligada a Él. De manera que necesariamente el propio desenvolvimiento de su personalidad, de su ser, hacia el fin para el cual existe, que es Dios, supone la convivencia. El hombre no existe para sí mismo, aunque en alguna medida, por ser racional y libre, exista por sí mismo. Y como causa, no primera, pero sí como causa de sus actos, como principio relativo de sus actos. En cuanto él es capaz de querer, es capaz de preferir, es capaz de elegir, es capaz de obrar y de no obrar. Pero esa exigencia del bien común es la exigencia misma de esa razón suprema, de ese orden de la razón divina, de la razón providencial, que es además providencia y ordenamiento de todas las cosas hacia el fin último. No puede existir una ley que sea conforme con la ley natural, hablo de una ley positiva. No puede existir una determinación de deberes o de derechos que no esté dentro de ese orden de la razón, que no esté dentro de esa ley natural, de esa convergencia hacia el fin último, hacia Dios, o sea, hacia el bien común, temporal y eterno. Y ese bien común temporal, que responde a esa naturaleza social porque el hombre necesita de los otros para la suficiencia de su vida y para el desarrollo de su propia personalidad, ese bien común temporal es una exigencia que no puede faltar jamás en ese ordenamiento de la razón que es la ley, que determina o que es fundamento de los derechos y de los deberes de la persona humana, en su relación con Dios y en su relación con sus semejantes. En consecuencia, cuando se formula un sistema de derechos y de deberes, en que el bien común aparece ausente o mediatizado, y si bien se cumple la última parte, ¿quién debe hacer la ley positiva? ¿Y quién debe promulgarla? Es la autoridad. La ley tiene que emanar de una autoridad que es como un reflejo, como una delegación de la autoridad suprema de Dios, de esa razón divina que es divina providencia y que es gobernador del universo. Todo verdadero gobernador de una familia, de una escuela, de un ejército, de una ciudad, de una comunidad, es un delegado de Dios. Y su autoridad es legítima cuando él legisla conforme a esa razón, a esa ley natural, y cuando promulga la ley o tiene en vista en la formulación el bien común. No puede faltar esto en la determinación de los deberes y de los derechos del hombre. Advirtamos lo siguiente, de acuerdo a lo que enseña nuestra fe. Cuando nuestros primeros padres, en la integridad de su naturaleza, comparten el paraíso terrenal y la comunicación con Dios, nosotros leemos en el Génesis que Dios puso a disposición del hombre todos los medios, todos los bienes creados, visibles. Le dio libertad y dominio absoluto sobre todas las cosas que eran para servirlo a él, al hombre.
y aparece una formulación de una obligación, de un deber. Así expresamente formulado lo leemos. Prohíbe que coman del fruto de determinado árbol. Es una simple imagen. Esa prohibición, me permito pensar, yo no soy teólogo, pero me permito pensar que Dios se la hizo en la forma que se la habrá hecho, teniendo en cuenta la tentación que iban a tener que soportar estas criaturas libres preferidas por él, la tentación del demonio. Simplemente puso todo bajo el poder del hombre. Solo una cosa expresó en forma definida y precisa. Una cosa que afectaba la soberanía de Dios. En caso de ser desacatada, la superioridad de Dios. El sentido del amor. El amor es preferencia reflexiva de lo mejor. El hombre, bajo la seducción del demonio, quiebra ese sentido del amor hacia lo superior, porque el amor es siempre preferencia. No es verdad que se pueda amar a todos igual, ni que Dios quiera eso. Cuando Dios se hizo hombre, mostró preferencias expresas respecto de sus discípulos. Tuvo sus preferidos. Es indiscutible el lugar de Juan, y después de Juan el lugar de Pedro y de Santiago. Porque amar es preferir, porque preferir es distinguir, como conocer es también distinguir. Observen ustedes cómo el sentido nivelador es contrario al orden divino. Cómo hay siempre un ordenamiento jerárquico. Cuando hay un conflicto de deberes, los deberes inferiores tienen que ceder ante los superiores. Cuando hay un conflicto de derechos, es aparente, no hay conflicto, no puede haber conflicto. Lo que hay es lo que es superior y lo que es inferior. Lo que es más necesario y lo que es menos necesario. Lo que está al servicio del bien común y lo que está al servicio del bien particular, aunque sea legítimo. Y entonces, ¿cuál es el orden? ¿Cómo se mantiene el orden? El orden de los deberes y de los derechos se mantiene no resolviendo un conflicto, sino negando que hay conflicto, poniendo lo inferior debajo de lo superior y haciendo que yo sacrifique siempre o deje de lado siempre lo que es inferior. Si entre Dios y el hombre tengo que decidirme por Dios. Si se trata, por ejemplo, de personas, hay las que son más próximos y los que son menos próximos, aunque sean próximos. Primero son el cuidado de mis hijos que el de los hijos de los demás, es una cosa elemental. Primero es mi patria y después son las otras patrias, lo cual no significa odio a las demás patrias, sino sencillamente que yo me debo a ese que está más cerca a mí y que me necesita más a mí. Como ustedes ven, el amor es siempre preferencia. Y el sentido en la expresión de estos sustitutos del amor, que son los deberes y los derechos, que son las obligaciones. Yo debo respetar ese orden vertical, esa verticalidad que existe en todo, esa jerarquía que existe en todo. Observen ustedes que el conocimiento y el amor se mueven en la misma dirección. Porque la dirección de lo mejor es la dirección de lo distinto. Lo mismo en el conocimiento que en el amor. ¿Quién está en la verdad? Decía Teresa de Jesús. El humilde. El humilde está en la verdad. ¿Por qué solamente el humilde? ¿Por qué solamente el humilde puede llegar a hacer todas las cosas conocidas en la verdad? ¿Por qué puede llegar a hacer todas las cosas conocidas? Porque renuncia a sí mismo. Porque no interfiere su yo, sus intereses, sus preocupaciones, sus pasiones
en la visión de las cosas, porque le permite a las cosas mostrarle su ser y porque se constituye en alguien capaz de contemplarla en ellas mismas. Y de ese modo, renunciando a sí mismo, fíjense bien, eliminando su propio yo, va llegando a ser todas las cosas conocidas y adquiriendo la universalidad del mundo creado. Y viendo a Dios en cierto modo reflejado en ese orden de la verdad que va siendo él a medida que crece en ella. Y en el amor pasa lo mismo. En el amor hay un ir más allá de sí mismo. Es una entrega al otro, es una donación al otro. Si uno va a esas formas extremas del amor místico, del amor del alma con Cristo que canta ese poeta insuperable que es San Juan de la Cruz, al cual yo me he referido ya y que ustedes van a escuchar aquí lecciones magistrales sobre el tema. ¿Qué dice él? ¿Qué dice el amado? ¿Qué dice la amada, el alma del amado? Máteme tu vista y hermosura. Pues no olvides, le dice, que la dolencia de amor no se cura sino con la presencia y la figura. Es el otro. Uno se transfigura en el otro, se vuelca en el otro, lo de uno es del otro. Uno se da cuenta que para crecer de veras en el orden espiritual, sea del conocimiento como del amor, es menester renunciar a sí mismo. Por eso, así como solo el humilde está en la verdad, solo el humilde es capaz de amar. Capaz de amar porque solo el humilde está desprendido de sí mismo, que es el obstáculo. Cuando el sentido del deber responde a esta necesidad de restaurar la unidad de lo que está dividido, de lo que está separado, sean los hombres, o sean las naciones, o sea el hombre con Dios, siempre asistimos a una restauración del amor, que es el verdadero principio de la unidad. Y observen que esa restauración de este primado del amor, de este orden del amor que sigue al orden de la verdad, al orden de la razón, como sigue al orden del ser esta última, ese orden es consecuencia precisamente de que yo, en cada uno de mis actos, libremente deliberado, reflexivamente preferido, querido, yo me muevo en la dirección de lo que es mejor, o sea, en la dirección de Dios. ¿Qué es amar verdaderamente a mi prójimo? Es quererlo a él, querer el bien de él, el bien que a él lo lleva en la misma dirección que a mí hacia Dios. Al fin y al cabo, ¿cuál es el fundamento de los deberes y de los derechos? Es la ley natural. Y la ley natural es un reflejo de la ley eterna, de la razón divina y de la voluntad de la divina providencia. ¿Y Dios qué es? Así como es la verdad, es caridad, es amor. El amor está en todo. En el fondo, ¿qué es lo que más a nosotros nos puede ser grato en la vida? ¿Qué es lo que más puede conmovernos en la actitud de otra persona hacia nosotros? Un movimiento de amor que venga hacia uno queriendo venir. Y si le pregunta la razón, que pueda decir: hago esto, me pongo en esto, me rompo todo en esto porque se me da la gana. Porque esa gana es esta respuesta de la criatura libre al llamado de lo alto, al llamado de Dios. Cuando hay esta coincidencia, esta convergencia de este movimiento espontáneo, de la iniciativa del sujeto racional y libre, con ese llamado, con ese reclamo, que tiene la forma sí de una obligación, tiene la forma de un deber, pero que resulta que al consentir a él, al aceptarlo, al entregarme a él, asume la característica de algo que brotara de mí, que emanara de mí, que no fuera simplemente que me están obligando como coaccionando,
sino que ese llamado de Dios a mí coincide con un movimiento de mí hacia Él, porque lo quiero así. Hay algo que es más primordial que la obligación de hacer esto, de no hacer aquello. Es este movimiento que tiene esta palabra española de indiscutible fuerza. Lo hago porque quiero, emana de mí, pero eso que quiero está en la misma línea del bien, en la misma línea de lo mejor. Cuando un hombre es capaz de una entrega más cabal y plena, cuando coincide su iniciativa, algo que brota de él, con un descubrimiento, con el descubrimiento de la ley, de la verdad, de la razón. Cuando coincide su libertad con la obediencia. Cuando uno tiene el sentido de que obedecer a Dios, como decía Séneca, eso es libertad. Es decir, que cuando lo que Él quiere de mí, espera de mí, yo se lo doy desde mí, como si de mí brotara el movimiento hacia Él. Cuando lo que yo elijo es lo mismo que Él quiere que yo elija y que yo prefiera porque es lo mejor. Cuando se quiebra este sentido, esta raíz, esta fuente del deber y del derecho que es el amor, cuando el hombre pierde el sentido de que él está en la vida para darse, para servir, para el sacrificio, para la ofrenda, y que ese es el fundamento de toda ley, de todo deber y de todo derecho, y empieza a imperar el reino del egoísmo, o sea, de la separación del hombre del pecado, llegamos a este monstruo de la sociedad contemporánea, esta cosa monstruosa, de una declaración de derechos que se formula sobre la base no sólo de la separación inicial del hombre, sino de que el hombre incluso se constituye en sociedad con los otros hombres para permanecer separado. Y entonces hacemos el contrato. Yo me obligo hasta aquí y el otro se obliga hasta allí. Y fuera de ese límite, libertad y acción. Yo soy libre. Yo me uno con una mujer porque la quiero, porque me gusta, ella se une conmigo. En ese momento lo hemos decidido los dos. Pero como su principio y fin del derecho soy yo, mañana no me gusta la cosa, entonces rompo el vínculo y ato otro. Esto es una cosa monstruosa, porque esto es rehusar el sentido de que la verdadera ley natural que responde al orden esencial y a la conexión que todo acto humano ha de tener libremente con el fin último, y a este sentido de que toda verdadera ley y por lo tanto todo derecho y todo deber ha de estar ordenado al bien común temporal y eterno, resulta que yo he sustituido eso por el principio de la separación. Pienso siempre, y se los he recordado ya en el texto de Aristóteles en la Política, donde analizando él el sentido de la convención del contrato como base de toda relación jurídica, dice, esta unión que se funda en el contrato es más bien separación, es para asegurar la separación. El contrato social no une a los hombres en comunidad y en comunión, no los une para servir juntos el bien común y por lo tanto su propia perfección, sino que se unen egoístamente para la satisfacción de sí mismo, para su propio yo, para su propio interés, para satisfacer su propio placer. Y entonces mi obligación tiene el límite de las convenciones que yo he establecido. ¿Cómo quieren que no esté ocurriendo lo que está ocurriendo? Si vivimos en una farsa de todo. Primero, en estructuras estatales, donde el derecho está vaciado de no
solo de todo sentido de caridad y de amor, sino de todo sentido de justicia. Es una legalidad pura exterior y además absolutamente falsa, como es toda esta estructura de la democracia liberal. Es una estructura radicalmente falsa, fundada en el hombre egoísta. ¿Cómo puede una persona razonable, en uso de razón, hacer salir del número de las mayorías accidentales, de la cantidad, hacer salir las calidades que se necesitan para el gobierno de las naciones? Uno comprende que Emile Faguet, a principios de siglo, y eso que era un liberal, pero un liberal inteligente, escribió 2 libritos que son 2 joyas. Uno se llama El culto de la incompetencia y el otro El horror a la responsabilidad. Todos estos regímenes, sean de facto o populares, porque al final, cuando son de facto, lo primero que hacen los gobernantes es prometer una elección para determinado tiempo, y cuando empieza el tiempo político empiezan a adular a los que tienen los votos. Y entonces, ¿cómo pretende usted que surja el gobernante, el legislador, el estadista, que pueda promulgar leyes que sirvan al bien común, que pueda servir realmente al bien común temporal y eterno, como producto del número y de la cantidad? Un gobierno es legítimo cuando sirve al bien común. Todo lo legítimo del mundo ha surgido sobre el fundamento del sacrificio y casi siempre del sacrificio de la sangre. Todas las legitimidades. No hay que ir a cosas, sin ir a cosas mayores, como la patria. Ha nacido del sacrificio de la sangre. Nunca se sabe de que una patria haya surgido la soberanía de una elección, de votos, ante escribano público. No existe en la historia. ¿Ha surgido de qué? De los señores, que levantaron, llevaron a su pueblo al nivel de los señores y los hicieron héroes, porque el héroe hace al héroe, el valiente hace a los valientes, el señor hace a los señores, hasta de los cabreros. Porque el que verdaderamente ama a su prójimo jamás lo servirá en la bajeza, en la grosería, en la vulgaridad. Le brindará siempre lo mejor de sí mismo para levantarlo a la altura de la dignidad del hombre. Un mundo vaciado de amor y de justicia, donde lo único que hay es una mera legalidad exterior y una farsa permanente, donde se habla de un soberano de papel que no existe y donde se rehúsa la única soberanía, que es la de Dios y de aquellos que son reflejo de él en la tierra, porque son expresión de señorío y de jerarquía. Solamente aquel que es un verdadero señor, solamente ese puede ser una autoridad legítima, solamente ese puede dar leyes, solamente ese puede legislar y puede hacer justicia y puede decidir, porque todo él, por ser expresión de un señorío que refleja ese señorío de Dios, es un acto de servicio al bien de la comunidad, al bien común. De abajo para arriba, todo lo que surge es diabólico e infernal. A mí lo que más me repugna es eso que ya denunció Platón en el Borgia. Hemos sustituido el noble, el supremo, el soberano arte de las definiciones por las adulaciones. Y recuerdo un personaje de Shakespeare para terminar, que dice, Cleopatra le dice a no sé quién, le dice, me halagas, me dices palabras halagadoras para perder. Lo que está quebrando la posibilidad de una vida decorosa,
lo que está convirtiendo la tierra, nuestra patria, en un infierno, es precisamente que nosotros hemos sustituido la definición por la adulación. Adulación y servilismo. Y pretendemos, por adulación al número, por adulación a la masa, vivimos renegando hasta del sentido jerárquico y señorial. A mí me dan pena un militar cuando, para hablar, justificar su existencia en la patria que hay un presupuesto, habla de las obras públicas, las obras sociales, las que ayudan a juntar la cosecha y a hacer puentes. Esa es la misión del soldado. La misión del soldado es el sacrificio, es un acto de amor. La misión del soldado es la primera en el orden temporal. Y cuando los soldados olvidan el sentido de la misión, de su misión, que es primera y principal en el orden político, usted ve crecer la subversión. Y usted ve a la subversión superando a la seguridad, como está evidente en los días que estamos viviendo.